Son aproximadamente las 10 menos 20 de este miércoles 26 de diciembre de 2001. Antes de pasar a comentar, a introducir lo que va a ser el tema de esta noche en Aquí y Ahora, pues como es lógico y casi obligado por esta fecha, desearles unas felices Navidades a todos los que nos ven cada miércoles y a todos los que nos ven o siguen la programación de Telawime. Y por supuesto esperar que el partir el año, despedir el 2001 y recibir el 2002 pues sea lo más festivo, lo más holgorioso, si es que existe la palabra, que no existe, que lo pasemos todo bien y echándole un ojo a lo que nos echamos. Vamos a hablar, pasando a otro tercio en esta introducción, a hablar del salto del pastor. Es decir, una tradición, una costumbre, un uso de los pastores de Gran Canaria y del resto de las islas, que ahora veremos en qué se han convertido. Nuestros invitados nos dirán en qué se ha convertido. Aprovechamos el tema y lo traemos a colación de un curso de iniciación celebrado hace muy poca fecha, a finales de noviembre se terminaba. En nuestros días cada vez parece que permanecen menos las tradiciones, las costumbres, ¿no? Se olvidan, se dejan de lado y ya no tienen mucho significado. Profesiones que mueren con las prisas de los tiempos modernos, podríamos también subtitularlo. Ritmos que se aceleran, a veces incluso no sabemos por qué vamos tan acelerados, es decir, no sabemos si vamos a llegar, a dónde vamos a llegar o por qué hay tanta prisa. Y cambiamos ese ritmo, como dicen los peninsulares o nos llegamos los peninsulares, ese ritmo aplatanado, ese otro ritmo que tenemos los canarios. Las costumbres más propias o las que se nos van quedando son más propias de los americanos que de los propios canarios. Jóvenes que no oyen ni respetan a los mayores y un largo etcétera. En el otro plato de la balanza podemos decir que desde ya hace algunos años y por muchos rincones del archipiélago canario existen colectivos jóvenes, gente de distintas edades interesadas en recuperar tradiciones, costumbres y usos de nuestros mayores, de nuestros viejos, ¿no? Como ejemplo, vamos a hablar esta noche del salto del pastor. Comenzamos aquí y ahora. En el lado más próximo a quien les habla tenemos a Juan Alemán. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Y un poco más alejado a Emilio Medina. Emilio, buenas noches. Buenas noches. Los dos son miembros de Jurria de Salto del Pastor Jaira. Lo primero, Juan y Emilio, significado, Jurria del Salto del Pastor. Significado de eso, de Jurria, para la gente que nos está oyendo, lo que está viendo. Hombre, el significado de Jurria viene de todos los colectivos que se asocian y practican un poco el tema del salto del pastor, se les ha denominado Jurria, ¿no? Entonces todo aquel grupo que se dedique al tema del salto, pues en principio es una Jurria, ¿no? Y una Jurria sería el colectivo de practicantes del sí, salto del pastor, solo del salto del pastor. Solo sí, después por ejemplo en Luya del Garrote a estas personas que se asocian pues se les denominan pilas. Y es una manera también un poco de recordar y mantener los nombres, ¿no? Que un poco el nombre de dónde tiene su origen, el de Jurria. Hombre, siempre se ha oído hablar de una jurria, cuando se dice un grupo de gente que se asocia a un colectivo, una jurria de chicos, me imagino que algo tiene que ver con eso. Bueno, se cogió esa denominación, me imagino que porque era una cosita más nuestra, una cosita más de la tierra, digamos, sí. ¿no? Y pienso que también se ha tenido en cuenta eso, pero en realidad pues... Hombre, yo leerlo no lo he leído en ningún sitio, ¿no? Pero siempre de pequeñito eso, una jurria de gente. Una jurria, un colectivo. Sí. ¿Jaira?
Hombre, lo del nombre de Jaira, pues digamos un poquito, como nosotros nos dedicamos a hacer una serie de actividades por la montaña, por los riscos, bueno, las cabras suelen ser unos animales que caminan bastante bien por los riscos, ¿no? Me imagino que por eso nosotros por lo menos decidimos poner el nombre de Jaira. Lo del nombre de Jaira, como está, bueno, a lo mejor mi amigo y mi compañero Emilio lo puede contar mejor, pero bueno, que Jaira pues se denomina normalmente, hay varias denominaciones, pero popularmente lo que se conoce como Jaira es aquella cabra más bien doméstica. También otro, como decía él, también pues... Sí, no, después tiene también otro, después de eso, con el tiempo, aquella cabra doméstica, ya la gente un poco ya lo utilizaba para nombrar a cualquier cabra, ¿no? Y de ahí estás como una jaira, ¿no? Ese dicho, estás como una jaira, estás como una cabra. Pues ya eso un poco quiere decir también que jaira refleja un poco lo que es la cabra en sí, ¿no? Es sinónimo de cabra, podríamos decir. Y el último vocablo, el tapollo. También es un colectivo. El tapollo es el nombre de un juego, que este juego realmente se llama billarda. Pero las personas, porque el tapollo es una asociación que está creada en Ingenio, un poco, y la edad de la gente que la compone es una gente así joven, ¿no? Pues la gente que componen ese colectivo, cuando ellos jugaban a ese juego que es la billarda, pues en aquella zona, o cuando niños, nosotros lo conocíamos como tapollo, ¿no? Tapollo. Y un poco pues le pusimos ese nombre también, pues... Porque tú cuando tiras el trozo Sí. de madera y tapollo arriba Sí, abajo, el ¿no? tapollo viene de tapar hoyo, y la billarda es en una especie de goro con un pequeño hoyito y tal, tienes que meter El pues, trocito la de madera. billarda, lo que es la billarda, que es un trocito de madera, y los otros equipos pues tienen que intentar que el palo no entre dentro, ¿no? Entonces el tapollo pues viene un poco de eso, de tapar hoyo. Hemos aclarado un par de términos para comenzar. ¿Cuándo y por qué se meten Juan y Emilio al tema del salto del pastor? ¿Influenciados por quién o por qué? Hombre, Juan y Emilio son simplemente una parte del colectivo. El colectivo es mucho más amplio. Más bien la idea parte de eso, de una serie de amigos que practicaban el salto del pastor, ¿no? Unos lo habían aprendido mediante un curso, otros mediante otra gente, ¿no? Y bueno, nos vamos conociendo y claro, es más fácil practicarlo entre 4 o 5 que practicarlo uno solo o dos. Pues ¿qué hacemos? Un poco nos unimos y concretamos un día y empezamos a saltar todos los sábados. ¿Hace mucho tiempo, Emilio? No, como año y medio, 2 años. Que estamos saltando, o sea, que los vemos más a menudo, pues por lo menos casi 2 años. Sí, casi 2 años. Lo que pasa es que como Jurria, pues... Legalizado menos, porque claro, el trámite del papeleo pues tiene un protocolo que hay que seguir y todo, ¿no? Ten en cuenta que la Federación Salto Pastor también es una entidad... también Hay una federación. Hay una federación a la cual pertenecemos también. Federación Salto del Pastor se llama. Sí. Y entonces aglutina ese tipo de esas diferentes jurrias que existen en esta isla y en todo el archipiélago, digamos. ¿Y de cuántas podríamos estar hablando, si saben? Hombre, el A total, lo largo de no Canarias. sé, lo que sí te puedo decir es que donde más hay es en Tenerife y en Gran Canaria. Pero hay en Lanzarote, bueno, en Lanzarote no estoy seguro, pero en Fuerteventura sí sé que hay, en La Gomera sé que hay grupos también, en La Palma también, y ya después en el Hierro, grupos así de gente que practiquen, no, a lo mejor pastores sí, que todavía un poco en su vida diaria pues utilizan el garrote para hacer su trabajo, que es el del pastoreo. Estábamos yo he ido saltando más información. ¿Cómo empiezan o cuándo empiezan? Se supondría casi, uno ve la juventud más o menos, y es una generalidad, ve la juventud que tenemos y casi la relaciona más con ¿cómo es el baile brasileño, tipo de danza? Capoeira, compa, música y demás, que con este tema, ¿no? Como que no pega verlos a ustedes metidos en un tema de eso. Que ante esa afirmación, no me pega eso, ¿qué se puede decir? ¿Qué reflexión se puede hacer? De que la gente un poco... No, decir, practique. Emilio, un tema del salto del pastor, te metes ahí en vez de estar como está la mayoría de gente, pues en otras historias. ¿Qué te atrae del salto del pastor o de otras actividades relacionadas con el colectivo? A mí en particular, pues bueno, que es una actividad bastante bonita, ¿no? En el sentido de que sales al campo,
caminas, después cuando sales, pues por ejemplo, aprendes mogollón de cosas, ¿no? Como pueden ser topónimos del lugar, sitios en los que no has estado, gente, porque claro, hoy conoces otro colectivo de salto, un día vas a saltar juntos, ya se conoce, y después por otro lado, pues, no sé, es algo nuestro, ¿no? Es algo que practicas y puedes decir, bueno, esto pasaba hace tiempo, más o menos así, porque claro, no tiene nada que ver lo que nosotros practicamos hoy con lo que de dónde viene realmente, eso es evidente, pero sobre todo porque nos gusta, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que las influencias de unas cosas y las otras pues vienen un poco por los gustos. Hombre, de todas formas siempre hay una cierta inquietud en intentar difundir o recuperar una serie de tradiciones que si no se han perdido, por lo menos que es poco usual, ¿no? Y entonces lo que se ha intentado es potenciar ese tipo de actividades, no solo el salto del pastor, también hay otras actividades que o parte o miembros de las hurrias también realizan, como lucha al garrote. Se está intentando pues recuperar, incluso hacer cursos de cestería, cositas. O sea, nosotros lo que queremos crear es un colectivo de deporte autóctono y otras actividades relacionadas con la cultura canaria. Que ese tipo de cosas pues no se pierda y se difundir lo máximo posible. De hecho, una de las razones por las que hicimos el curso es para eso. Aparte que somos ya un grupito más o menos numeroso, intentar de que haya gente pues que no solo se implique, como comentabas tú, de otra serie de deportes o actividades o estilos musicales, sino que intente conocer nuestra cultura, que muchas veces se deja de lado. Y bueno, yo creo que es bueno también conocer nuestras raíces e intentar recuperar ese tipo de actividades que... ¿Cuántos son en la hurria ahora mismo? Sí, ahora mismo por lo menos unos 15 o 16. Unos 15, sí. Más después otro grupito que suelen venir con nosotros, que más o menos se está integrando en la... Hombre, no siempre nos unimos todos, hay veces que va... Unos 15 o entre 15 y 20 personas, pero los sábados eso, un grupo de 7 a 10 personas son las que se reúnen normalmente para ir a saltar a los diferentes sitios, vamos. Nos metemos, si quieren, o más que meternos de lleno, comentamos el tema del curso, ¿no? Que hacíamos alusión, yo hacía alusión a la introducción, los resultados del curso. Mucha participación, ¿están satisfechos? ¿Cómo fue el curso que hicieron días pasados? Hombre, en principio habían inscrito pues 12 alumnos. 12 alumnos. Digamos que el curso prácticamente pues salía bastante barato, porque solo había que pagar 5.000 pesetas, que era para la fecha, para lo que es el seguro, ¿no? La fecha federativa durante ese periodo de tiempo, ¿no? Que hacía el curso, que era de 2 meses, ¿no? Empezó a final de octubre, si no recuerdo mal. Y tenemos el cartel que se hizo para la propaganda de la difusión de ese curso. Sí, un poco intentábamos recoger a un número de gente, entre 12 y 13 personas, 12 como dice Juan, para un poco realizar lo que es el tema del curso, ¿no? La foto, la verdad que no es la típica foto que se suele ver de salto de pastor, ¿no? Del típico salto de no sé cuántos metros y tal. Lo que queríamos romper es un poco con la historia de que el salto solo está relacionado con saltar, ¿no? Y que el salto atrae muchas más cosas y contrae muchas más cosas que el salto en sí. La respuesta de la gente, esas 12, 13 personas, ¿qué demandaban? ¿Qué iban buscando en el curso? ¿Iban buscando una cosa y se sorprendieron de encontrarse otra, o ya sabían más o menos de qué iban? Hombre, nosotros lo que normalmente, como decía Emilio, pues la gente lo que más aprecia es el salto, o sea, la espectacularidad que produce el salto, pero el garrote se utilizaba para bastonear, sobre todo muchas veces se utilizaba para bastonear, incluso para subir. En este caso, la gente que lo que perseguía en el curso, los que se inscribieron en el curso, era eso, aprender, o por lo menos los inicios, por el curso de iniciación al salto de pastor. O sea, nuestro objetivo en principio era que por lo menos se supiera que se desenvolvieran a la ladera, bastoneando. Y que bueno, iba a aprender la técnica del salto y que bueno, eso ya depende de cada uno. Pero que en principio, por lo que se ve, ¿no? Digamos que el pequeño encuesta, digamos, o lo que hemos sacado nosotros de conclusión es que nadie ha salido defraudado, sino todo lo contrario. Es más, incluso había gente que pensaba que simplemente se iban a estancar lo que es el bastoneo, pero bueno, que han visto que sí, que poquito a poco se van logrando, y si no un saltito de 3 metros, pero por lo menos 2 metritos y sabiendo deslizarse, sí, que por lo menos yo creo que todo el mundo ha salido contento. Es más, hay una demanda bastante grande para que este próximo año se realice otro curso. Hay mucha gente que han preguntado y sobre todo tiene cierta inquietud sobre este tipo de actividades,
y que bueno, y que vamos, probablemente se hará alguno, me imagino. No, sí. Una por lo que hacemos el curso, ¿no? El garrote lo ponían ustedes, sí, solo bueno, tenían que sí, pagar eso que no lo habíamos comentado, las 5.000 pesetas incluye lo que es el seguro, pero nosotros poníamos el garrote. Sí, nosotros ponemos transporte, ponemos el material y ponemos un seguro, eso sí, lo tienen que pagar los que participan, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros somos un colectivo sin ánimo de lucro y bastante hacemos ya, ¿no? Un poco con poner nuestros coches, nuestro tiempo, ¿no? Para enseñar a ese número de gente. También creemos importante que el tema del curso es importante realizarlo porque de esa manera el colectivo crece y no se estanca, ¿no? No tiene un número de gente y con este nos quedamos. Sí, ¿no? que se quede un grupo endogámico que entre y salga gente, eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque si pasa eso, el grupo yo creo que puede tener más años de vida, claro, que si solamente lo forman 2 o 3 personas. Vamos a centrarnos un poquito más todavía, dejamos quizás de lado el curso. ¿Qué es el salto del pastor? Es decir, la gente que nos está viendo, el salto del pastor, ¿qué es? ¿Qué consiste? ¿Ir saltando de risco en risco con un garrote o tiene otras más, tiene más contenido? Hombre, hay personas que, bueno, hay de todo, o sea, que digamos que hay mucha gente que persigue, pues bueno, no solo los de salto de risco en risco, sino mucha gente con contacto con la naturaleza. El encontrarte durante la ruta, a lo mejor cualquier pastor, hablar con él, el conocer nueva gente, como decía antes Emilio, de gente de otro colectivo, que a lo mejor quedamos un sábado y los vemos, bueno, gente que tú no conoces de nada, de otra zona de la isla, del norte o del centro, y que más o menos lo que está es creando eso, un lazo, una unión entre diferentes gente de diferentes lugares, ¿no? De la isla, y que bueno, lo que se persigue, pues bueno, aparte de contacto con la naturaleza y conocer a nueva gente y de nuevas experiencias, sino rescatar, como decíamos antes, ese tipo de actividad. Y bueno, nosotros hemos comentado siempre que es una actividad que enganche. O sea, que al principio, una vez que más o menos hayas cogido la técnica base, lo básico, ya después tú vas progresando poco a poco. No es como, por ejemplo, aquí quizás prima un poco lo individual, digamos entre comillas, ¿no? Porque cada uno se pone sus propias metas y cada uno sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. Pero que bueno, que me imagino, por lo menos en mi caso, yo lo que persigo no solo es ir a saltar. Hay veces que no saltas, sino que vas toneando y vas hablando con los compañeros y vas viendo nuevas zonas y contando experiencias. A veces te sale el chiste, o sea, cositas así, ¿no? Pero que lo que se intenta es eso, intentar pasarse lo mejor que pueda, hacer otra actividad, no las típicas convencionales que ven por ahí todo el mundo jugando fútbol, esto, lo otro, sino también otro tipo de actividades que yo creo que merece la pena difundirlo al resto de la población, que desgraciadamente cada vez se han perdido, ¿no? Porque ya no hay tantos pastores o tanto ganado como había antiguamente. ¿Cuál es el origen del salto del pastor? Hombre, el origen del salto del pastor pues, viene de eso, de pastores, ¿no? Incluso hay crónicas en las que se recogen datos que incluso es una práctica aborigen y con el paso del tiempo pues ha llegado a nuestros días, ¿no? Hoy en día la práctica que se tiene del salto del pastor es muy diferente, ¿no? Si hablamos de los inicios, como bien era la pregunta, pues podemos decir que era porque no había remedio, ¿sabes? No había más remedio que utilizar a lo mejor ese elemento para poder caminar, ¿sabes? Y salvar los diferentes accidentes del terreno, podríamos decirlo así de una manera más bonita y tal. Pues entonces es como un bastón, ¿no? Una forma de ayudarte en el terreno, a caminar con él. Entonces en aquel momento eso era una herramienta. Hoy en día para nosotros es un hobby, es un deporte. Y entonces, claro, al ser un deporte, pues la forma de utilizarlo es diferente también. Cambia la forma de utilizarlo y cambian también un poco los materiales. Pero en definitiva, ¿sabes? Más o menos es lo mismo. ¿Han contrastado información, por ejemplo, con pastores que todavía sigan realizando sus labores y lo utilicen y lo vean ustedes y digan, bueno, eso que ustedes hacen no está bien, no es lo correcto, o están machangueando por ahí, que eso no es así? Hombre, o no, o le dicen, hombre... Hay de todo, hay gente que dice, bueno, pues los ve brincar y dice, usted está loco. O sea, hay gente que incluso entre los pastores que si no se había saltado, o por lo menos no era muy frecuente verlos saltar, más bien el bastoneo, era como decía el compañero, otra pierna más, o sea, un bastón
que lo utilizaba para lo accidentado del terreno. Equilibrarte. Y bueno, Claro, es una herramienta de trabajo, como el que tiene un martillo, por ejemplo, ¿sabes? Para él era un medio de locomoción, una manera más rápida de moverse en el terreno y una manera de llegar a sitios inaccesibles. En momentos dados, a lo mejor en algún momento en que la cabra llegaba a un sitio y él sabía que esa cabra de allí no salía si no era enriscándose o tirándose al vacío. Entonces ahí es cuando a lo mejor se arriesgaba un poco más. Y ya se daba sus saltillos y tal igual. Pero por lo general eso, era un hombre que él era pastor, su mujer estaba en su casa con sus hijos y tal, y es un golpe, cualquier golpe o cualquier accidente que pudiese tener allí, por hacer un poco el loco, pues podría pagarlo durante mucho tiempo, ¿no? Y sin quedarse en toda la familia, ¿no? su sustento, claro. no, que comentaba eso. Hay algunos que opinan eso, otros que, bueno, pues te dicen, bueno, ese garrote no lo... Hay de todo un poco. Hombre, y por lo general te suelen decir, eso no es un garrote, y que tienen razón, ¿no? Porque realmente lo que nosotros tenemos no es el típico garrote de pastor, eso es verdad también. Hombre, hay que decirlo, el típico, bueno, me refiero incluso cuando hablamos del material con que está hecho. Del la madera, material, las sobre todo medidas. la madera, a lo mejor la medida, porque claro, hay diferentes garrotes, depende la zona, o sea, en la zona del litoral son más cortos, nosotros somos más largos, incluso hay veces, dependiendo incluso del peso, hay gente que lo deja un poquito más gordito, con menos tiros. El material, el regatón. Algo que determina también mucho el garrote, la altura, es el ganado que tenga. Si por ejemplo tú tienes un ganado de ovejas, pues un ganado de ovejas no va para el risco, ¿no? Eso siempre se mantiene más manso, ¿no? La cabra, como es un ganado así más loco, va más al risco, pues entonces ya tú tienes que tener otras medidas, por ejemplo. Ustedes han utilizado durante lo que llevamos de programa, sobre todo la palabra garrote, que se llama siempre igual, es una lanza, es un bastón, es un garrote. Hombre, depende, se llama de distintas maneras en distintas islas. Depende de la isla. En Gran Canaria se le denomina garrote, en Fuerteventura lata, en La Palma y Tenerife lanza, en La Gomera astia, y en el Hierro asta. O sea que, como ven, en prácticamente casi todas las islas, bueno, la Fuerteventura y Lanzarote se utiliza más bien lata, los dos, creo. Pero que en todas las islas se practicaba. Lo que hay, normalmente se suele asociar dentro del salto de pastor mucho a las islas occidentales. Hombre, nosotros no queremos entrar tampoco, pero digamos que normalmente donde más saltadores hay, digamos, o más colectivos hay en Tenerife y en Gran Canaria. Lo que pasa es que siempre se ha visto la imagen por lo agreste. Ten en cuenta que mucho de lo que es el salto pastor, ese tipo de esas lanzas que nosotros, garrotes que nosotros tenemos, digamos, perduraron sobre todo en la zona del oeste de Gran Canaria, centro-oeste, desde Temisa, Tirajana, Artenara, Tejeda, La Aldea, Beneguera, Tasarte, toda esa zona, y esa zona más agreste. Y entonces ahí, gracias a ese aislamiento, digamos, todavía existía mucho más ganado, la forma de vida era distinta, pues perduró hasta hoy día. Nosotros, como decía antes el compañero, nosotros lo utilizamos más bien como hobby, como una afición, como una forma de difundir algo nuestro. Pero que bueno, no es el fin, nosotros no tenemos ganado, ni lo dedicamos a... Y lo hacemos porque, eso sí, la primicia de estar en el colectivo y tal, y practicar esto es que tú disfrutes, ¿sabes? Desde que sea para ti una obligación el mantener o el difundir, pues entonces ya la cosa cambiaría, ¿no? Pero siempre que nosotros disfrutemos. ¿Qué fuentes se ha utilizado? Fuentes orales fundamentalmente para saber cuál es el significado, los nombres y tal, que son fuentes orales de pastores de generación en generación, o hay documentos escritos que atestiguan lo del tema del salto del pastor. Hombre, hay tanto las fuentes orales que son importantes también, de que van pasando de padres, de abuelos a padres a hijos, incluso también hay documentos históricos, fuentes documentales que se remontan sobre todo donde abundan más en el siglo XIX, donde hablaba esta señora Silvia Stone, que su viaje por Tenerife 7 satélites, en el libro también nombra que había gente, bueno, pastores que bajaban a una velocidad vertiginosa, ¿no?, por las laderas y en 5 minutos estaban al lado de ella. O sea que hay documentación con respecto a eso. E incluso desde los primeros cronistas, bueno, digamos, desde la conquista, pues se nombraba el garrote no solo como herramienta de pastoreo, sino también incluso como arma. O sea, eso lo quería también preguntar, ¿no? Garrote, ustedes lo denominan garrote, y es el mismo garrote que la lucha del garrote. Hombre, procede lo mismo. Digamos que la funcionalidad es similar. Lo que pasa es que dependiendo de las dimensiones, o sea, está claro que con un garrote de 3 metros no vas a luchar, pero con unos 80, pues lo puedes utilizar, darle esa doble utilidad, como una herramienta, como un bastón, digamos, llamémoslo así,
y como el arma de, ¿sabes? Defensiva. De defensiva. De hecho, en Las Palmas pues estaban prohibido entrar con garrote, como es lo considera como un arma, ¿no? Entrar a Las Palmas con un garrote en mano. Armado. Emilio y Juan, si desligamos lo que es, digamos, la función para la que se creó el garrote, por los distintos nombres, y lo que ustedes practican ahí, ¿qué queda? ¿Es la única, lo pregunto de otra manera, es la única manera o es una de las pocas maneras de mantener lo que era una tradición? ¿De recuperarla, de difundirla, de divulgarla? Si desliga, ustedes no son pastores, los pastores eran los que fundamentalmente utilizaban el garrote, ustedes lo hacen como hobby, como deporte, ¿sirve esa vía? Es que realmente yo creo que no hay casi otra vía, por decirlo de alguna manera, porque claro, estamos hablando de que esto era se hacía por necesidad, o sea, era como un trabajo, ¿no? Entonces claro, por el paso de los tiempos, pues la gente ya tiene menos ganado, la gente se dedica más a otra historia, ya es más fácil salvar los accidentes del terreno mediante carreteras, caminos, que... Entonces, claro, hoy en día si tú no lo practicas como un hobby o como un deporte, es muy difícil que esto la gente pues un poco se mantenga. Eso sí, es un deporte, pero hasta ahora no hay competición, ¿sabes? La gente un poco practica así sin ánimo, ¿sabes? De competir, como el que va de senderismo. Y después todas las ventajas que trae el practicar esto es eso, los sitios que conoces en diferentes puntos de la isla, los nombres de sitios que conoces, la gente de lugares que conocen mogollón también. Yo te lo decía porque también ocurre con otra costumbre, el cuchillo canario, ¿no? El cuchillo canario se ha convertido en las ferias de artesanía casi en un espectacular, un maravilloso y un caro abrecarta, el salto de pastor en una actividad deportiva. No se pierde un poco, un mucho, las esencias en una abrecarta cuando... Y el chico o la chica te dice, un cuchillo canario, una abrecarta, no, mira, era para esto y se hacía de esta manera, ¿no? Hombre, nosotros, en el caso del cuchillo, nosotros incluso intentamos que lo del salto pastor, por ejemplo, cuando se hace la exhibición en los andamios, nosotros creemos que el mejor medio para desarrollar eso es la ladera o el risco, no el andamio. Es una forma de difundir o ver que eso existe, porque todavía hoy día hay niños y gente mayores que lo ha visto a lo mejor en la tele, pero nunca lo ha visto real, o sea, y entonces es una forma de que la gente lo conozca más de cerca. Está claro que, bueno, la función no es la misma, que antes se utilizaba, pues, como decía el compañero, una herramienta. Hoy día lo único que ha cambiado es quizás la madera, el tipo de madera, porque el regatón incluso dependiendo de la isla, hay una forma distinta una de otra. Regatón, ¿qué es el regatón? El regatón, digamos que es la parte metálica con el que termina el garrote, que normalmente, pues, digamos, consta de la cazoleta, que es donde va incrustada lo que es la madera en sí, y el pullón, que es la púa, o sea, la punta, donde normalmente es lo que se clava y es lo que frena, bueno, para proteger un poco el garrote. ¿De qué material suele estar hecho el regatón? El regatón normalmente... De acero. De acero, sí. Bueno... De acero, hombre, si lo puedes hacer de hierro. De hierro dulce si quieres, lo que pasa es que el hierro dulce enseguida se desgasta, entonces la punta te dura poco. Entonces lo que se suele hacer es de acero, hoy en día. Antiguamente se hacía todo el trabajo, se hacía fragua y tal igual, y los tipos pues ya tenían su historia para cerar el hierro, ¿no? El hierro que había en su día y de todas formas y les mantenía. Pero hoy en día, como hay acero, ya se vende acero, pues tú compras un trozo de hierro de acero y ya le saca punta el herrero y tal igual y ya. De todas formas, antiguamente, pues en los tiempos aborígenes se utilizaban cuernos. O sea que han cambiado. También. Aquí no conocían metal, ya la cosa ha evolucionado. La punta afilada. Sí, también afila fuego también. Hombre, está claro que la vida útil de la herramienta no sería la misma. De hecho, bueno, ahí estamos viendo enfrente pues todos los garrotes que, bueno, están en el local nuestro, allí en la asociación, en la Jurria. Y bueno, ahí estamos viendo, esos son los momentos iniciales antes de la salida. Están los compañeros sentados, reposando, descansando. Y nuestra perrita Jaira, que se vio antes, la mascota de la Jurria. Ahí se están viendo las garrotes, las dimensiones. Normalmente oscilan los que solemos tener nosotros entre 3 metros, 3,30. Los hay incluso más altos. Y bueno, normalmente entre lo que es la pieza metálica, el regatón y el garrote, pues se le puede poner una fajilla, lo que es un trocito de cuero para proteger un poco el garrote y también el impacto cuando baja
cuando te posas en el suelo, cuando estás saltando, pues que no llegue directamente al... Sobre todo en los saltos altos, ¿no? Que son muy... Lo más alto decía, lo más pequeño, ¿cómo, Emilio? Bueno, los hay desde 1,80 hasta 2,5 metros, depende de la zona. Depende de la zona. Normalmente había gente que tenía un garrote pequeño en la zona de costa, porque por la transhumancia del ganado, y otro, pues cuando es la zona más de risco, pues de 3 metros, incluso los hay hasta de 4. En la zona del oeste de la isla, pues los hay de 4, y en La Palma se habla de 5 en la caldera taburiense. Lo que pasa es que me imagino que ya eso Para será... que sí serían ya para rutas muy concretas. Y a plomo. Sí, sí, A ¿no? plomo, Y porque- para salvar a lo mejor terrenos muy largos, pero ya tú lo colocabas y te deslizabas, no saltabas con él, porque son 6 metros. Ya 3 metros llevan un palo de 3 metros, Claro, de 3 metros. ya es un suplicio, ¿sabes? Ya te vas tropezando aquí y ya es una incomodidad. ¿De De qué- 6 metros, imagínate, por 3 el campo. metros, ¿de qué, y con el, Sí. de qué peso estamos hablando? Bueno, puede pues desde 5 kilos por lo menos. Sí. A veces las maderas a lo mejor son iguales, son las dos a lo mejor Río de Honduras y tienen la misma medida y todo, pero hay maderas que pesan más unas que otras. Entre 3 seguimos kilos y también 5 con kilos. Casi como el cuestionario, cuestionario puntilloso. ¿Qué madera se utilizaban? ¿Qué madera se utiliza? ¿Cuál es más buena? Hombre, en Gran Canaria sobre todo se utilizaba el pino canario y el acebuche. Lo que pasa para encontrar un acebuche de estos tamaños, Sí, es verdad, cebullo es muy difícil. no hemos encontrar acortado ese tampoco un acebuche ahora. Aparte Pero de bueno, eso. después bueno, en otras islas pues se utilizaba de haya, falla, que dice que se nota menos la fricción, eso dicen los herreños. Porque no, por lo menos en mi caso, cuando me imagino que a todos nos habrán pasado, llega allí y dice, ese garrote no sirve. Pues dice, ¿por qué, maestro? Dice, porque calienta mucho. Porque Dice, calienta. porque claro, y en realidad El roce tiene de- razón. el roce de la Cuando hace mano con mucho la madera. calor, si hace mucho calor, tú con el garrote te quema la mano. Si hace un día de esto, y si está lloviendo tampoco puedes utilizarlo, porque te frena y se desliza a veces rápido, otras veces te frena y los brazos te desarman. Entonces, claro, popularmente, bueno, por lo menos el 90 o 95% de los garrotes son de río hondureño. Sí, hoy en día, Sí. por lo menos aquí en Gran Canaria, Río. si te vas a Tenerife encuentras mogollón de diferentes tipos de Material. madera. En Fuerteventura, por ejemplo, antes era de lo que lleva el mar para afuera. Se utilizaba, o de las vigas que tenían las casas, de las casas antiguas, Sí. se hacían los garrotes, pero incluso lo que tiraba, lo que botaba la mar para afuera, ahí utilizaban ese material. También que el arbolado allí era más escaso. Pero bueno, hay diferentes tipos de madera. ¿Y qué tratamiento se le hace a la madera? Porque claro, el tema del roce, del rozamiento y demás, ¿qué se le hace? Hombre, eso lleva primero lo que es obtener lo que es el garrote en sí, después lo que es el proceso de devastación, ¿no? Que va lijándolo, va, digamos, intentando, pues normalmente se suele hacer con un cepillo, hay otros métodos más modernos, y luego pues le va dando la lija hasta más o menos dejarlo de forma cilíndrica, lo que es redondo. Está claro que después se lleva un procedimiento, echarle cepo, hay otros métodos más modernos como linaza, pero siempre hay que lijarlo, está claro que hay que lijarlo, porque entre más liso está, menos rozamiento produce, y con el paso del tiempo incluso se va oscureciendo la madera, los callos también te van saliendo en la mano, pero que... Sí, el garrote es un poco para que tú te puedas deslizar y pasar la mano, aparte de lijado, tiene que la madera tiene que chupar algún líquido, así como gasoil. Hay otros que le echan grasa sólida hoy en día. Pero antiguamente Ahí va. lo que más, o sea, lo que se tenía a mano era el cebo, El cebo. de carnero. de carnero. Y pues eso es lo que le daban, ¿no? Normalmente Y, y se quedaba así como un aceite tal y se quedaba, como le dicen ellos, si tiene brillo es que tiene buena frenada. Si tiene brillo, que tiene buena frenada. De todas formas, siempre nosotros llevamos también un poquito de cebo, porque siempre que hay momentos, Sí, claro. cuando está muy seco el garrote, pues se suele llevar un poquito de cebo para darle un poquito al garrote, o incluso antes de empezar, si Sí, está muy todo seco. depende de la época, en invierno a lo mejor le das menos porque está el tiempo más frío, en verano ya le tienes que dar un poquito de sebo para que no se te calienten tanto las manos. Bueno, en verano ya, en agosto, eso olvídate de utilizarlo porque Sí. eso, nada, a no ser que te pongas unos guantes, y unos guantes sí, pero... Que es otra cosa que no queremos que se, digamos que desvirtúe la historia, porque se están viendo, sobre todo cuando se ven las imágenes de Fuerteventura La Bañada, se están viendo garrotes de fibra. No sé si se han fijado cuando fibra. salen imágenes. Hombre, claro, ya después con el tema, por ejemplo, con el tema del deporte, yo qué sé, cualquiera puede Con crearse guantes. su propio garrote. Pero dice o Juan, su se historia. desvirtúa bastante, ¿no? Bastante el tema, guante o fibra y demás. Hombre, Se empiezan a perder un poco nosotros intentamos, por lo menos nosotros, lo que Pero de intentamos todas maneras utilizar también hay que pensar que bueno, que son nosotros... unos materiales también. Claro, que nosotros no somos pastores. Hombre, hay cosas que sí desvirtúan, ¿no? Había un tipo por ahí que llevaba un garrote hecho con el palo de una vela de windsurf y el tío le puso una punta de hierro y el tipo iba por ahí por abajo
fantástico, ¿no? Con unos guantes y tal. Está claro que con eso, con esa pieza va a hacer menos cosas que con un garrote de verdad. Pero bueno, esta persona iba por ahí. Hombre, pero también si ustedes como colectivo también con ese cuidar los nombres propios del colectivo y mantener unas tradiciones también supongo que harán el esfuerzo de que no se desvirtúe demasiado, ¿no? Sí, el material. Pero el tema de los guantes es muy delicado porque, por ejemplo, claro, esto es un deporte. Hay gente que a lo mejor trabaja de sus manos. Hay gente que es masajista. Ese tío a lo mejor no puede tener callos en las manos. Porque claro, a la hora... Pero está ahí, ¿sabes? Y lo practica. ¿Es peligroso el salto del pastor? Hombre, depende de lo que arriesgue cada uno. Pero peligroso es siempre que te metas en la montaña. Tenemos noticias, ustedes tienen noticia de que los pastores, de que haya habido accidentes con pastores con la utilización original del garrote. Hombre, se ha oído de gente que se han tirado, se han partido los dientes, o sea, se han roto los dientes, se han partido un brazo o un pie, pero hoy día es curioso como que hay bastante gente que lo suelen practicar, bueno, afortunadamente cada vez se va sumando más gente, y que se sepa, salvo una noticia que salió una vez en los medios de comunicación no hace mucho, que llamaron al helicóptero y tal, pero lo llamaron, pero este señor llegó con su propio pie abajo, o sea, se le partió abajo el garrote y este hombre se torció el tobillo en los faneques, en el Roque Faneque, y él bajó él solo por su propio pie, pero hicieron, montaron un número alucinante, o sea, nadie se ha partido ni un pie, ni se ha caído, que yo sepa, así saliendo en grupo. Sin embargo, otras actividades, otros deportes, pues bueno, incluso que quizás atañe menos riesgo, sin embargo han producido pues lesiones mucho mayores, que bueno, ahí estamos viendo ahora mismo en el vídeo, pues los compañeros bajando por Guayadeque, y bueno, se ve una serie de gente, pues en un principio uno de los compañeros, creo que era uno de los alumnos, que venía bastoneando, y bueno, aquí estamos viendo, pues estamos todos mezclados, hay gente que está aprendiendo en el curso, como otros que bueno, que ya tiene cierta experiencia y que va haciendo ya saltos ya un poquito más arriesgadillos. Bueno, ahí lo que estamos viendo es un salto a pie juntos. Ya a lo largo de todo el vídeo pues veremos a banda. Cuando hablamos de salto a pie juntos referimos cuando te queda el garrote en medio de los pies, como ese que se ve ahora. Después hay otros que dejan el garrote pues a un lado, los pies van juntos y dejan el garrote a un lado, ¿no? Ahí seguimos viendo un salto también a pie juntos. Más adelante creo que veremos, eso lo que están haciendo son bastoneando, bueno, este hombre saltó ahora, pero que normalmente se ve gente saltando, otros bastoneando. Eso es un tipo de bastoneo un poquillo más preciso. No se requiere ningún tipo de indumentaria y demás, una bota y una buena botita, bota, ¿no? Sí, porque una camisa que no sea muy ancha, una botita, sobre todo una bota, porque por si acaso se produzca alguna torcedura. Pero bueno, ninguna herramienta. Nosotros a veces llevamos pues, bueno, hasta una mochila, un batijero, tipo de cuero, intentando rescatar todo ese tipo de herramientas, o sea, de utensilios. Un batijero, no, que era una mochila así que tenían los pastores, pues, y se hacía con la piel de la mallorra. Sí, claro, del baifo. Lo mismo se hace el zurrón, pero uno más grande y cabe bastante cantidad de cosas que en el transporte. Ahí se ve la gente bastoneando, o sea que muchas veces el pastor lo más que utilizaba era el bastoneo, más que el salto en sí. Pero que, y nosotros cuando inculcamos, ¿no? cuando hacemos el curso y tal, lo que intentamos inculcar es el bastoneo, que tú puedas entrar y salir sin ni siquiera tener que saltar, sino eso es lo que se ve ahí, pinchar el garrote en el suelo y deslizarte por él. Y que tú puedas entrar y salir de cualquier sitio de esa manera. Porque si tú sabes hacer eso, tú en cualquier sitio vas a poder entrar y salir perfectamente, si sabes caminar por el terreno, que es lo que es el bastoneo. Lo del bastoneo por ahí, por lo del bastón, ¿no? Es como una ayuda. Entonces nosotros siempre intentamos inculcar eso porque también... respetando al medio, por supuesto, claro, siempre. Sobre todo también hay que intentar eso, ¿no? A los sitios que vayamos, intentar ir siempre por un mismo sitio, no ir mucha gente. Si hay sitios en los que no se pueden ir 15, pues no se van, y hay ese día. Y intentando, o sea, claro, intentar cuidar el medio sobre todo porque hace falta dos cosas para practicar esto. Aparte de la persona en sí, ¿no? Que es el material, el garrote y el medio. Si nosotros nos dedicamos a darle caña al medio, llega un momento en que... Ya está bastante deteriorado como para seguir insistiendo. Claro, hay que tener en cuenta eso. Hay zonas que a lo mejor, desde el punto de vista botánico, es bastante importante. O sea, si pasamos, a lo mejor pasa un día, una o dos personas, bueno, y sabiendo lo que pisa. Bien. Y si realmente si estamos 15 o 20 y machacan lo que hay, entonces yo creo que es una contradicción. Con el garrote, con las pisadas, ¿sabes? Si tú estás realmente aquí, porque esto quizás, aparte de que te gusta, también es una manera de mantener una tradición, pues si vas después destrozando el campo, pues oye, pues
No tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. ¿Quién, se dedica alguien o algunas personas se dedican actualmente a hacer garrote? Hacer garrote. ¿Cuánto puede salir comprar un garrote? ¿Y dónde se puede ir? Hombre, hay veces que se hacen incluso cursos de aprendizaje a hacer garrotes. Por ejemplo, hay gente que sí, que los hacen aquí en la zona. Por ejemplo, bueno, Agüimes hay un en artesano Agüimes aquí. está el amigo Cristóbal Monroy, que hace garrotes también. Hace tiempo sí, se hizo incluso por medio de la Concejalía de Juventud, hace 3 años por ahí, un curso de iniciación, o sea, de elaboración de garrotes, en el cual, pues bueno, yo te participé. De hecho, los garrotes que yo tengo los hice yo. Hay otros compañeros que han hecho los suyos, pero que hay otra serie de gente que lo hace. Cristóbal se dedica a hacer. Sí, Bueno, él suele hacer. Se dedica Realiza. Hoy en día dedicarse nadie se No, dedica a ya. esto, sino sus ratos libres, carpinteros y gente así un poco que está en la historia, ¿no? Pues hacen garrotes, pero... ¿Cuánto puede costar? Hombre, lo que quería antes decir, cuánto puede costar, que el garrote, la gente dice, sobre todo una gente que son carpinteros, que está acostumbrados a trabajar con una madera, no cualquier madera vale. Hay una serie de condiciones o digamos características que debe tener la madera para hacer un buen garrote, porque para dejarlo decorado vale cualquier madera. Claro. No, sí, todo depende del artesano que te encuentres, Claro. ¿no? Y entonces utilizas un garrote, se te parte. El precio, pues el precio oscila dependiendo del tamaño del garrote o el regatón, porque hay regatón, digamos, de una pieza 15 sola. y 20 podría decir yo. Bueno, yo Y diría que después si más, conoces al depende. artesano, si conoces al artesano ya te lo puedes buscar un poquito Si más conoces, barato. si conoces al artesano, a lo mejor te sale 15, pero normalmente menos de 15 no te suele dar ni un garrote. Además, el torno está más o menos a la media entre uno y otro, para las 20.000 pesetas más o 20.000 menos. pesetas. Un garrote más o menos. Ahora, si tienes amistades, Claro, con si el te mueves herrero, un poco- con eso pues, a lo mejor te sale más barato, pero que en principio vamos a ponerle eso, los hay hasta más caros, depende de la pieza metálica, porque normalmente el regatón, si lo haces, digamos, a torno, prácticamente la pieza entera, eso vale mucho más caro que si lo haces, digamos, hay regatones de un tubo que después le suelda algo, le suelda el pullón. Sí, todo depende de la manera de... Incluso de Gran Canaria hay un regatón específico de Gran Canaria, que parece una copa, que no se da en las demás islas. Bueno, actualmente sí se ve porque se ha difundido más, pero por ejemplo hay el tipo, pues, el copa, el tipo de rapadura, parecido a la rapadura de la palma, forma más o menos como una pirámide, o sea, un prisma. Bueno, es un cono, sí, un cono, que termina en punta. un cucurullo, digamos. Y entonces, bueno, dependiendo de la isla se utiliza incluso el medio. En zonas más blandas se suele utilizar más bien de rapadura, Sí, el cónico. Se entierra aquí, menos. por ejemplo, el tema del risco es bastante latente, ¿no? Entonces, el que tenga una punta más larga, ¿para qué? Para un poco separas la madera de lo que es el risco y tienes una punta y vas clavando, ¿no? Te vas apoyando más bien con la punta. En los sitios que son muy terrosos, si le ponemos una punta de esa, cuando clavas te cuesta sacarlo porque, claro, penetra Se más. entierra. Entonces, ¿qué suelen hacer? Tener un regatón de rapadura que le llaman, así estilo en cono, que eso clavas y enseguida sale, ¿sabes? Es una manera más fácil de caminar. Entonces en las islas más como Tenerife se utiliza bastante ese. El norte de Gran Bueno, en Canaria Tenerife se utiliza ese y con una pequeña punta de hierro. Y entonces como que lo utilizan para los dos terrenos, ¿sabes? Le sirve tanto para uno como para otro. Casi para finalizar, anécdota alguna, ¿les ha llegado alguna, más que anécdota, leyenda, historia alrededor sé que alrededor del tema del garrote como peleas casi con el diablo y cosas de historia que te cuentan los pastores, pero por ejemplo con el garrote del salto del pastor, ¿alguna que podamos contar? Hombre, como anécdota, lo que siempre se cuenta es, sobre todo la gente mayor, que bueno, pues fulanito se tiraba no sé cuántos metros, no sé cuántos. No, la del salto de enamorado esa, ¿no? Que también está bonita. Cuéntala tú. Cuéntala, yo cuento lo de los campanarios de la aldea, que suele ser muy... Cuéntalo si quieres lo del... Como anécdota, más que una anécdota, digamos que lo del campanario, pues de hecho se hizo en un periódico, salió una vez, un señor que estaba en asilo de sardina, que bueno, que él y otro más, pues se tiraba del antiguo campanario de la aldea. Estamos hablando casi 8 metros, para eso tenía que tener un garrote de 4. Y yo, bueno, le puedo decir que cualquiera de nosotros, no es lo mismo usted mirar 4 metros, aunque sea 3 metros, de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Y tirando y que caiga, porque la cuestión es saltar y posarse suavemente en el suelo, no caer, plum, dar un golpe, sopetón. que las rodillas y los tobillos se los machacan, ¿no? Entonces, bueno, como historia o como, digamos, como vivencia de una serie de gente mayores, pues se cuenta eso. Después ya están, lo que digo, las mentiricillas,
Dice, este hombre se tiró no sé cuánto. Tirarse se tirará. Ahora, como llegue, es otra historia. Pero que bueno, hay cositas así. Sí, después hay otra leyenda ahí que es la del salto del enamorado, que de ahí se ha quedado un poco ese nombre. Es una leyenda tampoco. Eso se puede recoger en ningún lado, sí. Y esto era un señor que iba a ver a su novia y en medio del paso se encontraba una piedra, ¿no? Y en el camino había una piedra. Entonces este señor lo que hacía era pinchaba el garrote y lo bordeaba por fuera, pero sin descender, sino del mismo punto, ¿sabes? Lo volvía hacia el otro lado. Entonces este salto un poco recibió el nombre ese, el salto del enamorado, porque este señor iba a ver a su novia. Sí, hombre, era un desfiladero, o sea, si caía, era pues... un desfiladero. Sí. La única manera de pasar era eso, saltar y darle la vuelta a la piedra. Después, como decía antes, hay diferentes tipos de saltos. Está a pie junto, a banda y en media luna, que es similar al del enamorado, más o menos. Que es, digamos, media luna es usted salta así de cara afuera y te queda mirando al otro lado. O sea, normalmente era para salvar un barranquillo, o sea, tú saltabas de frente y a lo mejor había un abismo, un barranquillo y te posabas en el otro andén. Normalmente siempre una zona alta o una más baja. Pero claro, en el aire te daban la vuelta, te quedabas mirando a este lado de acá. Porque si caías como iba, pues al chocar venía de espalda. Un poco en definitiva decir también que es más difícil también, que no todo el mundo lo sabe. Las técnicas un poco que se han nombrado aquí siempre tienen su porqué. En el terreno, cuando llegas a él, siempre a lo mejor es más fácil salir por un lado del garrote, o en otras ocasiones es más seguro caer en medio del garrote, o dar una vuelta en el garrote y caer al lado. Sabes que las técnicas no eran tampoco, no es que nos hayamos inventado nosotros hoy en día, ¿no? Para saltar y tal, no, sino que tenía un porqué, un salto a la banda. De todas formas, dependiendo de qué isla también le llaman un nombre a otra cosa. Sí, a también. gente le llama... Yo creo que eso es como los tunos aquí, ¿no? O Higos Pico, en Tenerife, o Lanzarote, ¿no? Sí, toda la cultura canaria está salpicada de eso, es decir, en cada isla le dan un nombre, un toque diferente a una misma cosa. Juan y Emilio, a mí no me queda nada más, ustedes, una cosa, proyectos futuros antes de marcharnos. Hombre, el proyecto más grande así que tenemos es seguir con lo que tenemos, ¿sabes? Y formar un grupo allí que por lo menos practique esta historia, ¿no? Y ya con el tiempo, pues si se ha de hacer más cosas, pues oye, pues mejor, ¿no? Pero en principio eso, crear un grupo. Un grupo base que... Claro. Hombre, decir que la gente que compone la Jurria, pues nosotros normalmente nos denomina la gente del sur, porque hay gente, digamos... Claro, nosotros cuando, por ejemplo, pero eso es normal, ¿no? Pues nosotros aprendimos, por ejemplo, algunos de nosotros aprendimos con una Jurria que se encuentra en Galda. Entonces, claro, ellos desde el de para abajo, de Las Palmas para abajo es todo sur. Y nosotros de Las Palmas para arriba es todo el norte. Claro, nosotros decimos, oye, la gente del norte decía, no, coño, no. Pero hay gente de diferentes sitios, o sea, hay gente de Ingenio, de Agüime, Carrizá, de Los Vélez... Sí, el colectivo realmente hoy en día se encuentra ubicado en Ingenio, pero hay tanta gente de Agüimes como de Ingenio, incluso gente de Las Palmas. Hay menos gente de Agüime que Ingenio, bueno, pero que hay gente de todos lados, o sea, de toda la zona sur sí hay gente, sí, y lo que se está intentando... Vecindario, entre el Cruz Arinaga, ¿sabes? Lo que se está intentando es eso, que entre más gente mejor, y así le da más vida al colectivo y a la actividad. Pues nada, Emilio y Juan Emilio, gracias por estar con nosotros y hablar un ratito y hablar a la gente de lo que es el Salto del Pastor y todo lo que acontece alrededor de ese mundo. Hombre, yo decirte gracias, por lo menos, por lo menos aprovechar este medio de comunicación, por lo menos para que la gente conozca un poquito más, no solo del andamio que hace las exhibiciones, que muchas veces, pues, no por nada, sino porque a veces no se ve lo que es en sí el garrote. En andamio realmente no puedes tú hacer una exhibición en condiciones, y puedes dar un par de saltos y un poco atraer a gente de esa manera, pero no es el mejor sitio, pero una exhibición no lo es. Pues muy bien, gracias y nos vemos el próximo año con algún otro tema. Señores, a ustedes lo mismo, aquí terminamos el aquí ahora de este miércoles 26, terminamos casi como empezamos, desearles que la salida y la entrada de año sea aventurosa y nos vemos el próximo miércoles.
sus redes.